Gracias a todos y a todas por venir, por asistir. Esta es una charla que damos en conjunto la Asociación de Abogados Laboralistas y el Instituto de Derecho del Seguro del Colegio de Abogados, que tengo el gusto de integrar los dos espacios. Y bueno, esta es una charla sobre daños punitivos en materia de accidentes de trabajo que va a dar acá una querida amiga, Carolina Doktorovich. Carolina es egresada de la Universidad Nacional de Rosario, hizo numerosos cursos de especialización y de actualización en la UBA y en la UNR, y además bueno, de pertenecer al espacio de la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario. Además, bueno, es una muy comprometida y generosa profesional. Ella intervino en un caso Di Marco, Eduardo Nicolás contra Galeno. Esta sentencia fue de Laboral 10. Fue muy conocida en nuestro ámbito, más que nada por la cifra que salió de capital, que ascendía a 36.163.000 pesos más intereses. Pero fue muy importante por todo el camino que tuvo que recorrer. Es una persona, un trabajador de 56 años que sufrió un accidente in itinere. La RT, que es Galeno, brindó, en este caso, aceptó el caso, pero brindó una deficiente atención médica, y en 5 oportunidades fue obligado a dar atención médica, y incumplió con varios dictámenes de comisión médica, y hasta se mantuvo contumaz también cuando la justicia obligó por a través de medidas cautelares a brindar atención médica. Incluso se le impuso una condena de extreintes por 90 días, primero con 300 pesos por cada día de mora, y luego por 500 pesos por cada día de mora por 90 días, y aún así se mantuvo remiso a cumplir. La sentencia es muy, muy interesante en todos esos aspectos, y lo que nos ocupa aquí es justamente la novedad de que se le impone una condena por justamente dice: la reparación civil de este caso merece una condena tan equitativa como ejemplar para prevenir la contumacia de Galeno. Y justamente la charla que nos ocupa de daños punitivos habla de un mandato preventivo de daños disuasivos, la sentencia. Así que bueno, la dejo a Caro para que les comente bien cómo fue la demanda. Bueno, gracias Marisa, buenas palabras, y gracias a todos los presentes y a los que están virtualmente. Los invito en realidad a que conversemos, no vengo a hacer una disertación porque veo gente con mucha más solvencia técnica que yo y que seguramente puede aportar más información, pero sí vengo a compartir un poco la experiencia que nosotros tuvimos en el estudio, contarles cómo fue y dejar plantear algunas inquietudes para que eventualmente las podamos discutir y ver qué salida tienen. En realidad les cuento, este caso viene al estudio cuando ya llevaba 6 o 7 meses de accidentado, el trabajador estaba en tratamiento. Yo también tuve una actitud prejuiciosa con el trabajador porque honestamente no le entendía. La persona me hablaba con uno de los síntomas que después el perito hace referencia, que es bradipsiquia, que es hablar lento, que no se entiende y que en el hablar se dispersa y no se le entiende lo que dice, con lo cual yo no sabía si tenía un retardo mental o si tenía algún problema, sabía que había tenido un accidente.
lo primero que hago es hacerlo venir con un familiar, porque yo no tenía bien claro cómo había sido efectivamente el accidente y a él le costaba expresarse. Y uno de los puntapiés que me lleva a empezar a pedir ayuda es que el médico que lo revisa me dice, mirá, tiene algunos síntomas como cefaleas recurrentes y destellos lumínicos. Me dan a entender, si tuvo un traumatismo de cráneo, es un trabajador que, por ahí el que no leyó el tema, se dirigía a su trabajo en una motocicleta, es embestido por un auto, se da la fuga, el auto, y él cae y golpea, a pesar de tener casco, contra el cordón y bueno, todo el cuerpo contra el pavimento. La RT luego, yo hago toda la demanda, que esto es importante, por ahí como dato, yo hice la demanda con la historia clínica en la mano, el trabajador tuvo como 14 patologías y yo me agarré 10, 12 fibrones, cada uno de un color distinto para ir viendo, y solo con la historia clínica se probaba la mala praxis. Nosotros recurrimos, el médico me dice, mira, vamos a tratar de que lo vea la obra social, aunque sea porque la RT le dio el alta a los 2 o 3 días, le dio un miedo relajante a pesar de que había tenido un golpe terrible, y lo mandó a su casa, 48 horas de reposo, y ante los dolores insoportables recién lo volvieron a atender a muy poquitos días, detectan 2 fracturas de costilla. No eran 2, eran 8, yo lo remarco. El trabajador, además de tener 8 fracturas de costilla, tenía fractura de cadera, fractura de clavícula, fractura de hombro, ruptura del manguito rotador derecho, izquierdo, edema craneal, intracraneal, con un pequeño hundimiento de cráneo que le empezó a inflamar el cerebro, fractura de un dedo, ruptura de un ligamento triangular. De lo único que lo estaban tratando era de la fractura del metatarso. Y lo más triste, que a lo largo de todo su historial médico se asientan referencias al trabajador que son totalmente irrespetuosas: paciente fabulador, paciente poco colaborador, paciente exagerado, no se deja revisar. Claro, no sé si alguna vez padeció una fractura, yo que sí tuve una fisura, no llegó a ser una fractura, casi no puedo respirar del dolor con una fractura, imagínense con 8. Al trabajador, cuando llega al estudio después de esta situación, yo pido que lo vayan a ver, que lo asistan en la obra social no lo quería atender, porque obviamente cuando él explicaba que era un accidente, la problemática que se le debe presentar a todos, lo derivaban a la RT no le daba bolilla, entonces yo iba con los dictámenes explicando que no le estaban dando tratamiento más que por la mano. Bueno, recibió innumerable cantidad, yo perdí la cuenta, no sé si son 4, 5, 6, ya un montón de veces fui a comisión médica, porque uno de los episodios más graves es que detectamos que el trabajador se le había dado el alta, se lo mandó a trabajar con 8 costillas fracturadas, pero sin consolidar. Y había algunas consolidadas en deseje, es decir, se le corrieron las costillas del lugar. Las que consolidaron torcidas, y las que estaban sin consolidar, o sea, sueltas, le estaban perforando un pulmón, le habían empezado a hacer un hematoma, con lo cual había compromiso vital. Todas las veces que fuimos a comisión médica, conseguimos que le dieran tratamiento por un montón de cosas, pero le quedaban la mitad de las patologías afuera, porque también es perverso el sistema de la comisión médica. Las mismas médicas de la comisión médica, decía una de las frases que recuerdo patente, refiere algias en el tórax, no impresiona alteraciones, no le hicieron ni una radiografía, o sea que la médica, no sé, que habrá pensado que solo con mirar alcanzaba para ver, y tenía las costillas sueltas a esa altura. La comisión médica tampoco le dio tratamiento de tórax, o sea que muestra con evidencia cómo el sistema fracasa. Y le ordenaban dar tratamiento a lo mejor por otras patologías. La RT lo convocaba por orden de la comisión médica con el reingreso, y el mismo día que lo reingresaba le daba el alta. A la 5ª, 6ª vez, yo ya a toda esta altura me había peleado con los médicos me llamaban un poco para insultarme, porque con qué autoridad yo diagnosticaba, cómo yo le voy a decir que tiene una fractura de cadera. No, yo no lo diagnostiqué, lo diagnosticó mi médico, y con ver los estudios. Entonces, cuando ya me harté y el hombre ya
venía llorando al estudio, y no, arrastrado por los dolores, presento, después de tener 5 o 6 reingresos de comisión médica y que no le dieron ninguna de las prestaciones, pido directamente una medida cautelar basada en el antecedente de Camacho Acosta, donde explico que, bueno, tengo las lesiones constatadas, acompaño los estudios médicos, acompaño además los dictámenes de superintendencia y las altas el mismo día que lo reingresan, o sea que no acataban las prestaciones, y ofrezco que se haga una revisación con el cuerpo médico forense del tribunal por la urgencia, que la doctora Decon, en ese momento era jueza de Laboral 10, acata, hace lugar y ordena que se remita. Y el propio cuerpo médico forense, donde intervinieron 3 profesionales, dice que se necesita efectivamente tratamiento urgente para preservar la integridad psicofísica porque se corría riesgo de que las secuelas se tornen irreversibles. Es decir, que 6 veces lo reingresaron desde comisión médica y 3 médicos del cuerpo médico forense del tribunal ordenaron que se le diera asistencia médica. No se les dio asistencia médica, entonces denuncio, le aplican las 30, que obviamente 300 pesos es bochornoso, pero claro, tenía una relación, el trabajador en ese momento cobraba 9.000 pesos de sueldo. Entonces, a 300 pesos a 30 días era el equivalente al sueldo del trabajador. Acá tengo que poner de resalto también que hubo otro incumplimiento, par y paso, digamos, además de las prestaciones médicas, incumplieron con las prestaciones dinerarias, porque entre tanta alta y baja, ya perdieron la noción y pagaban cualquier cosa de prestaciones dinerarias también. Entonces, en el medio el trabajador había perdido el trabajo, porque obviamente nadie lo iba a poder mantener, era un trabajador de la construcción, perdió el trabajo, entonces estaba sin obra social, sin ingresos, sin ILT, pido el pago directo de las prestaciones y le pagaban un monto que era irrisorio, no representaba ni la mitad de lo que le estaba cobrando. Entonces empiezo a denunciar a la superintendencia que lo que le estaban pagando no representaba lo que tenía que cobrar de acuerdo a las resoluciones de la superintendencia. Bueno, todos los decretos reglamentarios, la resolución 983, bueno, denuncio toda esta situación. De superintendencia me llama porque no entendía ni qué tenía que hacer. Bueno, le digo, dirimo o refiero la cuestión a la parte de la liquidación, al sector de prestaciones dinerarias para que controlen. Controlaron efectivamente, sacan un dictamen donde advierten que lo que le estaban pagando al trabajador era inferior, porque a todo esto le pagaron 6, 7 meses más tarde, sin los intereses. Intimo con la orden de superintendencia que le paguen las prestaciones, no le pagan las prestaciones atrasadas, y entonces inicio paralelamente esto de la prestación, un trámite abreviado para el cobro de esas liquidaciones, y por otro lado, una medida cautelar, que es la que refería que el cuerpo médico forense se expidió que necesitaba tratamiento urgente. No acataron la medida judicial, denuncio el incumplimiento, le aplican las 30, vuelven a mandar a revisación al consultorio médico forense, el consultorio reitera de que no se cumplió con la orden, no le dieron la asistencia médica, lo tenían que operar, le vuelven a aplicar sanciones, y ahí directamente apelan ellos y dejaron morir el expediente ahí. Yo en ese momento pensé, la verdad que a lo mejor fue un error también, ir a hacer una denuncia penal, pero honestamente me ha pasado en otras circunstancias, donde he querido tener similar actitud y te miran desde la MPA y te dicen, mira, tengo violadores, secuestradores, homicidas, no le puedo prestar atención a este tipo de cosas, pues me ha pasado. Entonces digo, bueno, voy directamente ya voy por todo, en vista de que no hay posibilidad de revertir la situación. He hablado con muchos, si bien es un triunfo desde lo jurídico de que por lo menos se empiece a abrir camino hacia una tendencia de sancionar a las aseguradoras, no es un logro profesional, porque el trabajador, después de tener sentencia favorable, que hoy supera los 100 millones, le contaba a los colegas de la asociación, quiere morirse. Y no es así simplemente. No, el trabajador se quiere eutanasiar, no soporta los dolores. Me ha planteado que él está esperando que se lo lleve la muerte, que está del otro lado, que ya no tolera. O sea, no es solamente cómo se le alteró la vida a este trabajador, sino a su esposa,
a su familia, porque obviamente no tiene, la esposa tuvo que dejar de trabajar, el hombre no puede ni bañarse, no se puede higienizar, no puede cortar los alimentos, no puede cortar con un cuchillo, ni hablar de intimidad de pareja, no tiene, ha perdido todo, lo único que está esperando que algún día venga la muerte y se lo lleve, porque no hay posición en la que se pueda quedar sin dolor. Se acuesta y le duele, se siente y le duele, no quiere salir, no quiere ver a sus nietos, no quiere. Entonces, él vino pidiéndome ayuda para recibir atención médica, no vino a buscar plata. La plata sí, secundaria, a lo mejor le ayuda a tener mejor calidad de vida en los últimos años, pero ¿de qué le sirve tanta plata si el trabajador no tiene más ganas de vivir? ¿Y cómo retruco eso? Si no es que es por una depresión, es porque no se soporta el dolor. Si alguien alguna vez padeció un dolor físico severo, sabe de lo que estoy hablando. Es absolutamente invalidante y no tiene solución, porque hasta el día de hoy Galeno, recién ahora y a partir de que han tomado conocimiento que estamos impulsando denuncias penales, lo llamaron a recibir nada, algo de atención hace 2 días y ni siquiera le quieren mandar, quieren que vaya en colectivo, el hombre que no puede ni caminar. Bueno, a ese nivel hemos llegado. Lo único que le dieron es tratamiento del dolor y que lo ve un médico cada 6 meses y el tratamiento ya no le hace efecto y lo único que le queda es la morfina. Y todos sabemos que después de la morfina ya no hay más nada. Entonces, la última vez que vi al trabajador, terminamos llorando él, la esposa y yo. Y también me pregunto, también aún me da culpa desde lo profesional, yo intenté que el hombre recibiera tratamiento, no fui buscando plata, fui buscando atención, reversión de su situación. Y recurrí al organismo de control, no conseguí asistencia, recurrí a la justicia, no conseguí asistencia. Bueno, no hay solución ya, si después de esto. Y lamentablemente se ha visto en cabeza de esta aseguradora digamos, la impunidad personificada, porque si no te interesa acatar una orden judicial, si no te interesa darle bolilla al órgano que es de control, y lo único que te conmueve es tener que pagar un daño punitivo, que dicho sea de paso es lo más pequeño de la sentencia, porque es de 9 millones, que no, me parece que a esta altura no, y ni siquiera lo actualiza hasta que después que quede firme. Me parece que si en este caso no va el daño punitivo, ya no va en ningún caso. Debo decir que cuando yo inicié esta demanda, estaba reconvencida, o sea, para mí fue ahora un hallazgo encontrar que no hay muchos antecedentes, pero yo estaba reconvencida que iba la ley de defensa del consumidor. Habíamos estado hablando hace muchos años con vos, Diego, pero de la aplicación del artículo 40, ¿te acordás cuando empezaban los primeros casos de decir, bueno, cuando hay mala praxis vayamos por el 40, metiendo, bueno, al prestador, frente a tanta situación de impunidad, donde ya es irreversible el cuadro, donde el trabajador quedó con daño cognitivo, o sea, con un retraso mental, donde, no, digamos, tiene prácticamente su cuerpo no mutilado, pero inservible, con serias limitaciones, ¿qué sentido tiene la plata? Bueno, la mujer, debo decir que no solamente cambia su situación de manera drástica y radical, sino también la esposa, porque obviamente la esposa tuvo que dejar de trabajar, porque el hombre está en situación de gran invalidez, y lo único que perciben hasta el día de hoy es un retiro por invalidez que él cobró, que se le tramitó, o sea que de pasar a tener 2 ingresos, pasó a tener 1 y menguado, porque es un retiro por invalidez. Y a eso se suma todo el contexto que conlleva tener una persona inválida en tu casa y que se esté, lo único que quiere es morirse. Yo creo que esta sentencia llegó a este destino porque tocó una jueza absolutamente comprometida, probablemente en otro juzgado no hubiera tenido igual digamos, acogimiento. ¿Qué es lo que yo planteé en esta situación? Nosotros como ni siquiera le reconocieron incapacidad, porque a ese nivel llegamos, alta sin incapacidad encima, con las costillas colgando. Yo directamente planteé casi por una cuestión formal y abstracta la inconstitucionalidad de la opción excluyente, pero la realidad es que el trabajador no había percibido nada y voy por una reparación integral, es decir, sustentada en la reparación civil,
Aunque planteo también que le discriminen el monto de la reparación tarifada. ¿Por qué? Porque esta es una enseñanza que siempre nos hacía el doctor Formaro, Juan Formaro, que decía, si la empresa luego, la ART entra en una liquidación, y vos solamente tenés una sentencia condenatoria desde el punto de vista civil, te quedaste sin nada. Porque el fondo de reserva te va a liquidar solamente por las prestaciones de la ley. Entonces yo me acostumbré a hacer en todos los pedidos de reparación integral, obviamente, esta disquisición. Voy por la reparación integral, no obstante entiendo que constituye el piso mínimo indiscutible o inderogable, digamos, las prestaciones de la ley, y pido que no que se acumulen, que se discriminen. Quiero decir, si corresponden 100 pesos de reparación integral y 10 son de la tarifada, bueno, decime 10 y 90 para que quede distribuido de esa manera. Por otro lado, lo planteé así porque si yo iba solamente por la tarifada, primero es un trabajador, el accidente fue un accidente in itinere, o sea que ni siquiera tenía la posibilidad de cobrar el adicional. Y acá había daños muchísimo mayores que la incapacidad física, que es la lesión al proyecto de vida, daño estético, porque a este hombre, para poder solucionarle el problema de las costillas, le tuvieron que volver a fracturar todas las costillas, que ya habían consolidado en DCG. O sea, le quedaron las costillas así, una le estaba perforando un pulmón, entonces para poder solucionar le tuvieron que volver a fracturar todo, ponerle prótesis y esperar que se quede. Le quedó una cosa toda deforme. Tiene entonces daño estético, bueno. Entonces todas esas cuestiones quedaban sin cobertura o sin ser indemnizadas en el marco de la ley de riesgos. Entonces, obviamente entendía que había desde la pluridimensión de los daños, que también es otra cuestión que siguiendo a Cornaglia, a Formario y un montón de juristas que han desarrollado el tema, por todo. Bueno, por la culpa en el ligendo, en la elección de los prestadores, por la culpa propiamente dicho, por el dolo, porque acá se muestran 3 momentos que también lo marca la sentencia. Uno es el accidente, propiamente dicho, donde a él se le genera una serie de lesiones. Otro es cuando el médico, por inexperiencia, por, no sé, por negligencia o por impericia simplemente, omite hacerle los estudios que podrían llegar a un diagnóstico adecuado. Bueno, hasta ahí yo puedo entender que hay culpa. Ahora, después de eso, 4 o 6 meses, cuando empiezo a intervenir yo y que le hago los estudios de manera particular o algunos a través de la obra social, y le muestro que hay edema de cráneo, y le muestro que hay fractura de cadera y fractura de hombro y todas las otras cosas que no habían advertido, le llevo, le muestro, y ellos hacen caso omiso a eso. O sea, ahí ya no es culpa, y es dolo. Si tengo una orden de un órgano superior, un órgano de contralor que dice, tenés que darle tratamiento, y vos mirás lo citás y ese mismo día decís, no, para mí es inculpable, y le das el alta, y después viene una jueza que 2 veces te dice, tenés que darle tratamiento y si no te voy a aplicar sanciones más severas, y no te interesa y no le aplicás, entonces ya la conducta se subsume en el dolo. Entonces es el dolo, entramos también por la culpa lucrativa, que es una culpa grave. En realidad esto es el dolo, es hacer prevalecer las finanzas, la ecuación económica, las ganancias. Es un tema que se ha venido desarrollando en varios países, el tema de la culpa lucrativa, que se inicia en un caso muy conocido en Estados Unidos por una automotriz que fabrica un vehículo y sabía que iba a tener serios problemas en el caso de que se accidentara, no fuera embestido atrás por un problema que había en el tanque de nafta, y ellos hacen una ecuación costo-beneficio con las estadísticas de cuántos choques podían llegar a tener y cuántas muertes, y en la ecuación les convenía pagar las indemnizaciones que salir a retirar del mercado aquellos autos. Entonces es un típico caso de culpa lucrativa donde no alcanza a resarcir. ¿Por qué? Porque cambiemos la óptica, no solamente mirando el daño que sufrió la víctima, sino también una visión que tienda a evitar que este tipo de conductas. No puede ser que una persona que comete un acto antijurídico a sabiendas, encima lucre. Nuestro derecho, de última, es lo que hablaba también, esto de recurrir a distintas normas para ver cómo acudimos en ayuda en este caso, la víctima,
¿Por qué no ir también por el enriquecimiento sin causa, el 1794, que no, si bien no nos permite acumular, hay un montón de cuestiones? Por ejemplo, la situación de la esposa. La esposa tuvo que dejar de trabajar. Entonces, hay un empobrecimiento en su núcleo, en su núcleo familiar directo, que sufre las consecuencias de manera indirecta por una omisión que fue idónea y relevante y fue exprofeso, con dolo para ganar. No sé si fue para causar daño, pero fue para ganar plata. Y con esa ganancia se omitió dar el tratamiento adecuado, que honestamente, si él hubiera recibido asistencia, le hubieran quedado secuelas leves, porque eran fracturas. Si el edema de cráneo lo hubiera hecho, a lo mejor le hubieran hecho un tratamiento para que los coágulos y todo el edema se vaya, digamos, absorbiendo, si le hubieran tratado con control. Fíjense que la fractura de columna ni siquiera hay tratamiento. Alcanzaba a controlar, hacer un estudio y ver que las tuviera por lo menos consolidadas, y después ahí sí te doy el alta. Lo mandaron a trabajar sin haberle hecho una placa que demostrara que tenían las costillas en eje. Entonces, ¿por qué no analizarlo desde la perspectiva de esta persona comete una conducta antijurídica, lucra, se beneficia, y tengo otro sujeto que sufre un daño y que se ve empobrecido? Entonces empezar, ¿cuánto sale una radiografía? Empezar a tomar nota, decir, bueno, yo pensaba la otra vez, ¿por qué no tomo el de IAPOS, por ejemplo, los valores que tira el IAPOS actualizado? Y digo, bueno, a ver, ¿cuánto ganaste? Una operación de manguito rotador, otra operación de, no sé, de la ruptura triangular que todavía no está, y empezar a calcular todo lo que se ahorró desde aquella época, en qué lo invirtió, cuánta plata ganó, más todas las prestaciones por gran invalidez, porque la persona está en situación de gran invalidez, necesita una persona permanente que lo bañe, que lo acompañe al baño para hacer sus necesidades, porque no se puede higienizar. Entonces, y esta otra persona, una víctima que vio empobrecido su patrimonio, pero además perdió en relación a la vida en relación y a las cosas básicas, el daño moral ni hablar, pero que directamente ni siquiera tenga ganas de vivir. ¿Eso vale 100 millones? No se ganó el Guinness ahí el trabajador, ni aunque le paguen 200, no le interesa la plata, el trabajador se quiere morir. Y la esposa ya también no sabe si quiere que el marido se muera, si morirse ella, porque hay que estar también con una persona de manera permanente que llora de que se levanta hasta que se va y que no tiene postura que le permita estar mejor. La única que le queda es estar dopado. Entonces me plantea, bueno, ¿existe posibilidad de que yo le pida a un juez que directamente me hagan dormir hasta que me muera? Y yo me quedo directamente, ya no conseguí ni que le dieran asistencia, que voy a conseguir que lo duerman de por vida directamente en intento, ya no hay chances. Entonces, para mi sorpresa, cuando yo, bueno, planteaba esto de la opción excluyente, que lo planteé más desde el punto de vista abstracto, porque él no había tenido ni siquiera ni había cobrado nada, digamos, con lo cual mal podía haber ejercido la opción, pero sí para que se hiciera esta disquisición de esta parte va por, digamos, por la reparación integral, básicamente, pero esto es el piso que va por la ley de riesgo, porque si Galeno eventualmente se liquida, yo puedo ir por el contra el fondo de reserva por ese piso, que es nada, 1.400.000 pesos. La persona tiene el 94% de incapacidad, 94 o 80, no, 94, 84, bueno, pero está en situación de gran invalidez, y bueno, lo que se consigue es que le dieran todas las prestaciones, las diferencias por ILT, que como les digo, está constatado porque se hizo una denuncia en la superintendencia del incumplimiento, entonces que todos los retroactivos de los intereses, más las prestaciones de gran invalidez, que no las recibieron nunca, a pesar de que es evidente que el trabajador está en situación de gran invalidez, constatado no solamente por el perito oficial, sino también por el cuerpo médico forense y por los médicos de la superintendencia. Y lo más insólito del caso es que, estando firme la medida cautelar que ordena darle prestaciones, siguen apelando y no quieren dar las prestaciones. O sea que aparentemente ni siquiera el daño punitivo les alcanza. Entonces ahora, como bien dijo Valeria Rosso Ponce, ya que ni siquiera les interesa la plata, vamos por la libertad. Entonces se está preparando con un estudio
de profesionales abogados del derecho penal una denuncia directamente contra todos los directivos y contra las personas que intervinieron, el siniestrador y el responsable de este caso en particular, digamos, porque una cosa son las lesiones propias del accidente, que obviamente son las iniciales, las que después derivan en irreversibles. Pero vuelvo a insistir, si el accidente hubiera tenido, las secuelas, mejor dicho, las lesiones hubieran tenido tratamiento adecuado y oportuno, se hubieran revertido, porque no había nada, no hubo una amputación, no hubo algo que fuera irreversible, todo era resoluble con tratamiento. Incluso en algunos casos se advierte en la historia clínica, por eso le digo, cuando tengan que trabajar casos así, y no es que cualquier caso lleva daño punitivo, digamos, tiene que ser grave, tiene que haber displicencia, falta de humanidad, digamos, este tipo de conductas donde se muestra la falta de interés y la desaprehensión frente a una cosa tan sensible como es la integridad psicofísica de un trabajador. Trabájenlo y tómense el tiempo para realmente analizar una estrategia. Nosotros acá metimos la demanda 2 años después, claro, hicimos 6 veces el caminito a la superintendencia, una vez al tribunal, y después cuando ya no había nada que hacer se metió en la demanda sobre la base de esto, del incumplimiento, el incumplimiento en materia de prevención, porque algunas enfermedades también tenía que quedaron ya acá desapercibidas, porque era tan grave la lesión del accidente que lo otro era la verdad que era imponderable prácticamente. Pero bueno, el incumplimiento en materia de prevención, el incumplimiento en materia de pago de prestaciones médicas y las de prestaciones dinerarias, porque yo no pago gran invalidez, no pago las prestaciones ILT, pagó fuera de término los aportes, por ende cada vez que el trabajador necesitaba la obra social no tenía, o en el medio la tenía cortada, porque tardaba 6 meses la comisión médica en revocarle el alta. Entonces, nos abocamos a desarrollar desde el factor atributivo de responsabilidad todo, fuimos con todo, desde las prestaciones, los incumplimientos a la propia ley, porque eso es lo insólito. La ART quiere que sea, digamos, la sentencia se ciña exclusivamente a la ley, pero ellos no cumplen la ley. O sea, que si nos vamos a regir básicamente en la normativa que ellos pretenden que se les aplique, lo primero que tienen que hacer es cumplirla. Y al respecto, muy interesante una sentencia de corte, que hoy me la traía Diego, que me la habían pasado también, bien fresquita, que es del 4/4, que es Muñoz Estela Maris, por sí en representación de sus hijas, que justamente se está discutiendo ahí el tema de las consecuencias que devienen posterior al accidente y que tienen que ver con el tratamiento. Y este es un caso de un trabajador que en una operación de un manguito rotador sufre o padece hipoxia por un problema en la anestesia y termina quedando en coma y después fallece. Entonces la ART pretendía que se le impute por el manguito rotador, pero no así por las lesiones que se le generan en la operación. Ahora, pero tenemos desde todo punto de vista la obligación de que se lo indemnice a las familiares en este caso, porque en definitiva tienen culpa en la elección de los prestadores, y algo muy interesante que es lo que dice la propia Corte, que surge de la ley del artículo 20 en realidad, cuando se plantea que ellos son responsables, me lo había marcado creo que acá, no solamente en el tratamiento, sino en todo lo que se vaya provocando hasta que el trabajador se cure, digamos. Es responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento o su ejecución irregular. Si el tratamiento es ineficiente, si no le das el tratamiento adecuado y eso le provoca un mayor, no hace falta ni siquiera salirte del sistema, podés desde la órbita del sistema pedir que se te repare un daño mayor, un agravamiento que no es el originario. Yo me salí del sistema en este caso porque ir por el sistema de trabajador le implicaba un 84% con todas las lesiones que les digo, que cobrar 1 millón y pico de pesos. Entonces había muchísimas cosas que no quedaban resarcidas. Entonces, los invito un poco a que se animen a plantear todo esto. Cuando yo lo planteé, venía un poco del ejercicio que nos planteaba Diana Cañal en varios cursos que habíamos hecho,
Si no hay abogados que se animen, no hay Aquino, no hay Bisotti, no hay Torrillo, hay un montón de fallos que surgen por alguien que se anime. Yo pensé que ya había gente que se había animado, honestamente pensé que había antecedentes, me encuentro con la novedad de que es uno de los primeros casos que aplica daño punitivo. Yo estaba convencida que en Rosario ya se había aplicado, no sé ni siquiera por qué, pero reconvencida, y me parece que es un caso que realmente lo amerita, porque si no respetar ni siquiera un mandato judicial, ser desaprensivo frente a una orden judicial que no trae ni más ni menos que pedir que se trate por un tema médico a un trabajador, ya no tenés, no queda ni el más mínimo reparo, mucho menos en pagar prestaciones. No sé si a alguien le queda, la condena, lo llamativo es esto, que la jueza considera que no era necesario ir por el lado de la defensa del consumidor o por el artículo 52, sino que encuadra o encamina el tema de los daños punitivos a través de las acciones preventivas de daño. Y en el momento yo, cuando salió, digo, bueno, me salió favorable, no me quedé conforme, porque me quedé contenta que se había acogido favorablemente y la jueza entendió perfectamente lo que yo le quise transmitir, porque me tomé el trabajo de ir patología por patología, día por día, para evidenciar y patentizar cómo había sido tan manifiesto el incumplimiento, al punto de que fui dividiendo en carpetas por patología, decir, bueno, manguito rotador, y le mostré toda la historia clínica de manguito rotador. O sea, estaba todo así como muy en evidencia. Después yo entendí, y creo que tiene razón, acá el trabajador hasta el día de hoy sigue con necesidad de recibir atención médica, sobre todo en materia de dolor, sobre todo porque hay operaciones que no ha recibido. Ahora un neurólogo nos explicaba que como tuvo un pequeño hundimiento de cráneo, le está oprimiendo el cerebro, entonces ese cerebro inflamado no está teniendo dolor, entonces cada 2 por 3 también se descompensa. Él no quiere ya recibir más operaciones, pero bueno, la verdad que estamos ahí en tratativa de que por lo menos acepte algunas cuestiones. Estamos en definitiva ante un incumplimiento que es continuado. Y como ella en la sentencia le ordena dar tratamiento y le ordena, además de las prestaciones dinerarias, ordena prestaciones en especie, que hasta ahora la RT le negó, está perfectamente que haya encaminado ahora, lo procesé después de analizarlo y leerlo y releerlo, a través de la acción en preventiva. ¿Por qué? Porque en definitiva le está diciendo, mirá que yo te estoy volviendo a dar la orden de dar un tratamiento sobre prestaciones que ya habían sido objeto de una medida cautelar que vos no acataste, que ameritó que te aplicáramos sanciones. Y bueno, entonces, además, como vos no estás cumpliendo, y para evitar que me vuelvas a plantear la misma situación, y apelación, y atreír, qué sé yo, 9 millones de pesos tendrás que pagar. Bueno, apelado todo, que al punto que volvieron a apelar hasta las prestaciones que ya están firmes. O sea que es también una mirada distinta. No sé si hay otro caso, yo busqué, no encontré si hay otra situación de estas características que se haya aplicado daño punitivo, porque la realidad es que con el proyecto de reforma del Código Civil y Comercial estaba previsto que no estaba como daño punitivo propiamente, porque básicamente está mal traducido, no es correcta la enunciación, sino que es exacto, pero ¿cómo estaba previsto en el proyecto era el 714, me parece, el proyecto del Código, en el Código Civil y Comercial, estaba previsto como una prestación, digamos, una prestaciones de dinero disuasiva, pero no me acuerdo exacto cómo decía el 714, lo estoy tratando de buscar. Entonces, al eliminarse el proyecto esto, sanción pecuniaria disuasiva, cuando se dicta el Código Civil y Comercial, esa figura queda eliminada. Entonces, cuando yo empiezo a leer, digo, ¿cómo entro con daño punitivo? O cómo lo relaciono con esta sanción disuasiva, sanción pecuniaria disuasiva. Bueno, entró, está bien lo que hizo, por una acción preventiva. Si tenemos un incumplimiento que continúa y persiste, y hay lesiones que persisten, y desde el punto de vista de la ley, las prestaciones médicas se deben de por vida. Entonces,
no es equivocado, lo hablamos con Claudio ayer, digo, yo no apelé lo de la ley de defensa del consumidor, porque en definitiva todos sabemos que la apelación es, el agravio es la medida del perjuicio, ¿no es cierto? Entonces, si yo tuve todo lo que pedí en la condena, ¿cómo iba a apelar que no me aplicaran otra norma? Si en definitiva estamos por el iura no vicuria. Entonces entré con miedo, honestamente, digo, ¿puedo sostener en la Cámara el daño punitivo a través de las acciones preventivas? Y yo creo que hoy sí me siento con más respaldo porque, vuelvo a insistir, hay un incumplimiento de parte de la RT que persiste, que continúa, y hay un daño que se mantiene, digamos, en relación al trabajador. No sé si alguien tiene algo para aportar o... Está recurrida y ya me han avisado que están poniendo toda la carne al asador para... No, ahora recién se eleva porque yo metí un embargo y hubo una sustitución del embargo, entonces recién ahora se va a elevar. Hoy hablaba con vos esto de, ahora con el diario del lunes, pienso, pero yo tampoco sabía que iba a terminar en esta situación tan grave el trabajador y todo el contexto que se dio, porque a medida que fue pasando el tiempo se fue agravando más. Su esposa como una damnificada con daño indirecto, pero que habilitada porque es una situación de gran invalidez. Entonces, también como método para todos ustedes, si les sirve por ahí de experiencia, es cuando tomen un caso, que vean que puede tener este tipo de aristas, un buen interrogatorio, que ya lo tengo mi amigo que es el mejor interrogando, todo el contexto, todo no solo cómo fue el accidente, sino cómo está compuesto su grupo familiar, a qué se dedican, si la mujer tuvo que dejar el trabajo, o sea, porque hay un montón de daños que van más allá de las lesiones físicas y del daño moral, que necesitamos que empiecen a tener impulso en el tribunal. Y también desde la perspectiva, no solo yo formo parte de la Asociación de Abogados Laboralistas y tenemos una visión, obviamente, siempre protectora del trabajador, pero también aquellos abogados que asesoran empresas. Porque si nosotros pensamos al trabajador, como plantea la doctora Fabier, que es de quien yo tomo gran parte del repertorio para pedir daño punitivo, si el trabajador es un sujeto, un consumidor equiparado, digamos, y la relación de consumo no está entre él y la ART, sino que la relación de consumo sea entre el empleador y la RT, y reconociendo hay una resolución de la Superintendencia de Seguro de Salud que establece que los contratos y las cláusulas se tienen que ajustar, en definitiva, pasar por el tamiz de la legalidad, de la constitucionalidad y también de la ley de defensa del consumidor. O se infiere, o hay un reconocimiento implícito de que todo lo relativo al seguro también está alcanzado por la ley de defensa del consumidor. Entonces, también aquellos que asesoran empresas, empezar a exigir a las ARTs que cumplan, porque también el empleador en este caso es consumidor, y si no le dan el tratamiento, va a tener incidencia en el trabajo de ese trabajador, y a lo mejor queda con una situación de gran invalidez que amerita que después el trabajador lo tenga que indemnizar por el artículo 212, por una cosa que se podía haber evitado desde la perspectiva. Los laboralistas de la parte obrera lo miramos siempre de una visión por ahí más humanista, de la perspectiva del trabajador, pero si lo quieren ver desde otro lado, es la perspectiva de lo que pierde la empresa también. Y la cantidad de meses que tiene que pagar los salarios, porque no le reconocen la contingencia como una contingencia laboral o cubierta por la ley de riesgo, son meses que el empleador tiene que pagar la licencia en los términos del 208. Entonces empecemos a exigir, acudiendo a toda la normativa que tengamos a mano para que se respeten estos derechos que son importantísimos, porque atrás de un expediente, atrás de un siniestro, hay una persona y una familia y toda una vida que a veces no se valora y no se tiene en cuenta. No sé si alguien tiene alguna cuestión puntual para... Quiero preguntar, el tema de las comisiones médicas. Sí. O sea, los médicos de las comisiones médicas. En este caso, ¿Eh? en este caso no sirvió porque yo lo que te digo, yo lo llevo. Ellos lo veían, o sea, ahí también
de alguna manera una cierta responsabilidad, más allá de... Es que mira, te digo una cosa, el médico que nos hace... El médico de la comisión médica fue tan cruel como el médico de la RT. No sé si ya lo dije, pero ya parezco loca, no me acuerdo si lo acabo de decir o no. No hice ningún comentario, yo, que no hizo ningún estudio, pero que dijo eso refiere a algias, no impresiona. Bueno, eso. Bueno. Porque es más fácil pensar. Claro, pero es más fácil pensar que el trabajador está exagerando, que está mintiendo. Ellos también ahorran costos tratando de decir, no, ¿para qué el prestador? Uno lo ve en la praxis diaria. Ahora cuando un trabajador, por ejemplo, me ha pasado con reclamando y... Bueno, pero hasta eso, ¿qué pasa? Cuando nos ha pasado con Claudia, por ejemplo, uno reclama una hipoacusia y la RT aporta sus audiometrías y vos las tuyas. Y ellos se basan en la que le da la RT. ¿Y por qué la mía no? ¿Y cuál es? O sea, de última, mandame a hacer con un prestador ajeno, ninguno de los dos. Y promedia y fíjate, pasa eso. Y en estos casos, donde yo lo denuncio en el expediente, eso también, la médica se limitaba a ver como muy lo evidente, porque el hombre tenía el dedo por acá abajo, entonces sí, tenía la fractura, entonces lo reingresaban por la fractura, decían, no están agotadas las prestaciones médico-asistenciales, y lo reingresaban por eso, pero todas las otras patologías, de hecho la fractura de cadera, la fractura de clavícula, la fractura de L3, el edema de cráneo, y no me acuerdo qué otra, y las 8 costillas fracturadas, las detecta de manera particular, porque él no le habían hecho los estudios. Y después ponen pauta de alarma, cirugía urgente, porque se le movilizan las costillas, pone, claro, 8 meses después que le diste el alta. Entonces, bueno, ¿qué es lo que digo yo? La próxima hay que empezar a hacer la denuncia contra los médicos, porque ahí es donde se van a asustar. Mi médico siempre le decía, mira, a mí no me gusta meterme con los colegas, pero en esa ocasión, cuando después de haber dicho refiere a algias, no impresiona alteraciones óseas, me dice, yo te juro que iría a hacer la denuncia. No solo eso, llegamos al punto de que cuando se pidió las medidas cautelares, para no tener que sortear médico y de generar suspicacia con el médico y que si necesitaba, pedimos la asistencia del cuerpo médico forense, más neutral que eso. El cuerpo médico forense no quería trabajar en el caso, decían, no, porque nosotros le estamos sacando trabajo a los colegas peritos médicos. Yo no estoy pidiendo prestaciones, o sea, incapacidad. Es más, el médico nuestro diciéndole, mira, a mí me conviene, si vamos al término económico, a mí me conviene que quede con más incapacidad, porque va a quedar con más indemnización. Yo te estoy viniendo a pedir asistencia. Asistencia, porque es un trabajador que necesita asistencia urgente. Hasta que entendieron, no venimos a buscar plata, venimos a buscar eso. Entonces, a veces cuando uno escucha que hablan de carancho, de la industria del juicio, y de que el abogado lo único que quiere es plata, en ese momento no era obligación ir a la comisión médica, y yo lo hice el caminito 20 veces, no sirvió de nada. No sirvió de nada. Nosotros éramos uno de los pocos estudios que iban a la comisión médica, sobre todo para pedir asistencia, porque es una práctica, por lo menos me parece que es lo adecuado. Primero tratar de que el trabajador tal cual, que el trabajador se recupere, y solamente si no hay posibilidad de que se recupere, pedir la incapacidad. Sabemos que mucha gente no trabaja así, pero bueno, cada uno tiene diagrama como es su estrategia, y en este caso, más que todo. La comisión médica brilla por su ausencia, no le sirvió, y yo creo que ni se enteraron que ellos también tuvieron incidencia en este, pero me parece... Sí, sí, tal cual. Por eso digo, para mí va más allá, no es culpa, es dolo. Porque yo te puedo entender una mala praxis o una negligencia, porque ella habla de mala praxis. En realidad ya ni siquiera es una mala praxis, porque uno mala praxis lo relaciona con... Claro que es temerario. Yo puedo hablar de mala praxis hasta que se dieron cuenta que las lesiones están. Si un médico me dice, ¿cómo vos me diagnosticás? ¿Con qué autoridad vos podés diagnosticar una fractura de cadera? No, yo no, el médico. Me dice, bueno, pero ¿de dónde lo sacaste? ¿Del estudio? ¿No ves que dice trazo radiolúcido, derecho? Claro, me puso, si vos mirás la historia clínica, dice fractura diagnosticada por la abogada. Todavía, no sé, o sea, tomándome el pelo a mí.
Entonces me dice, ¿dónde lo sacaste? El estudio dice trazo radiolúcido en la ilíaca derecha. Me dice, ay, bueno, pero yo le hice el estudio en la izquierda. Me dice, porque él manifestó que le dolía la parte izquierda. Mira, manifestó que le dolía todo el cuerpo porque el trabajador le quedó un punto sano, en realidad. Y entre la duda, si tuvo un traumatismo de cráneo severo como lo tuvo, lo atropelló una moto, un auto, voló por los aires y cayó, impactó contra el piso con inusitada violencia, metelo dentro de un tubo de ensayo, no sé, o adentro de un tubo y hacer un... Si le hubiera pasado que hubiera caído a Leca, esto no le hubiera pasado. Entonces, ¿qué pasaba? El ECA no lo asistía porque saltaba que tenía obra social. La obra social decía, esto le corresponde al RT, además vos acabás de tener alta, ya no trabajás más, no tenés más aportes, entonces no, cuando iba al RT, entonces quedó en un círculo perverso que no tenía, es vicioso y no tiene solución. Y si voy a la comisión médica y a la... Claro, peor. Está peor porque cada vez... También habla de un círculo perverso que arranca directamente de la falta de libertad del trabajador como paciente, de decir, claro, ella habla... cualquier matasano porque acá me manda la ART. Pero claro, ella habla de sujeto hipervulnerable porque además además de ser consumidor equiparado, que tiene ya la protección primero como trabajador y después desde el derecho consumeril, además como consumidor cautivo, porque no tiene posibilidades de elegir. Que esa es otra de las cosas, una de las cosas que yo le planteo a la jueza es, él quiere tener tratamiento ya a esta altura con sus médicos. Elegir él sus médicos, por ejemplo el psicólogo, donde él tiene que salir a ventilar, que no tiene intimidad con su esposa, que no tiene ganas de tener a sus nietos encima en su casa, que si fuera por él se quiere morir, no tiene ganas de que sea un profesional de la RT, porque además ya le desconfía. Entonces, ¿por qué tiene que ir a los prestadores que antes le ocasionaron este daño, que no se dieron cuenta que tenía 8 fracturas, las costillas sueltas, fractura de cadera, fractura? Yo no sé de qué se va a disfrazar la RT, obviamente va a ir con tecnicismo, irá con el tema en que no se puede dirimir o determinar bien qué incapacidad es atribuible a la mala praxis o qué incapacidad es atribuible al accidente, y en definitiva, bueno, no sé, igual modo, como hablamos con Claudio, si ante caso de duda hay que estar a favor del trabajador, y si en un caso de esto no amerita aplicar un daño punitivo, yo creo que ya no aplica ninguno, digamos, porque vuelvo a repetir, tiene que ser un acto doloso o con una culpa grave que implique un desprecio hacia los derechos del otro, independientemente de que le generen un perjuicio de gravedad o no. Claramente va a estar relacionado, porque si vos a una empresa de la magnitud de Galeno o a una multinacional le aplicás una sanción que es insignificante, o como pasaba en su momento, que le aplicó unas 30 de 300 pesos por día, le conviene no cumplir y pagar la multa. Que tampoco pagó. Que tampoco, no solo que no, tampoco, no pagó nada, la realidad es que no pagó nada, hasta el día de hoy ni siquiera las diferencias. Claramente, sí. Ah, excelente tuyo, lo miré. Una casa preparada para poder habitarla, un baño que pueda usar con la necesidad. Bueno, ahora lo único que nos queda nosotros, ahora estamos armando las denuncias penales. Es lo único que me queda. Porque no sé ya a dónde más recurrir, la verdad. Si el daño punitivo no les afecta, si las A30 no les afecta, si la condena no les afecta, no sé. Me parece que es un error que a veces cometemos los laboralistas es decir que el sistema no funciona genial. Para ellos. Funciona a lo creado. Hay que ir buscar su función. La gente recibe lo que tiene que recibir. Si hace un negocio financiero como lo es, el sistema está funcionando en los términos para los cuales fue creado. Hay que decir cómo es. Creo que, o sea, fracasa para los trabajadores y trabajadoras, pero está funcionando. Y en este caso, el cliente tuvo la suerte que cayó, no quiero ensalzarte personalmente, pero hemos felicitado por esto, pero cayó en un laboralista o una laboralista que es laboralista, o sea, que realmente trabaja en primer lugar para la persona y después
obviamente para que la cuestión económica, como cualquier trabajo, uno trabaja para ganar su sustento. Pero ¿cuántos casos hubo de esto ya hasta ahora que cae con un carancho o una carancha? Son pocos, pero los hay, o cae, y acá encima cayó con una RT, que sabemos que es de las peores, Sí, es de que las ya no tienen cara. más incumplimiento. Más cumplimiento de No cumple convenio. no importa, Galeno, que haga lo que quiera. Lo que me preocupa es que el sistema, la Comisión Médica, el Ministerio de Trabajo y la Justicia Laboral, vos vas a hablar con jueces comprometidos, y ¿qué vamos a hacer? O sea, ni siquiera los jueces deberían hacer las denuncias penales, no nosotros. Los jueces deberían hacer las denuncias penales. La Cámara... Claro, yo la demanda pedí la remisión, pero... Me ha pasado hace poco, tuve una audiencia en una de las salas, y aproveché la oportunidad para cara a cara de decirle cómo tienen cara, una camarita, cómo tienen cara para dictar el acuerdo número 2, que está dando menos de capital y de intereses que lo que daban antes. O sea, lo que te va a pasar, lamento decirte, No, ya sé que la van a bajar. Vamos a bajar la sentencia, probablemente, pero van a bajar los montos. Lo van a bajar los montos, se van a licuar el efecto patrimonial, incluso contra Galeno. Entonces, yo creo, en realidad, pasa por esto cuando esto que es perverso, finalmente como una perversión, que a una persona le pasa todo lo que... Encima le tocó una jueza, una buena jueza y una buena abogada. ¿Qué pasa? Que no le toca una buena jueza y una buena abogada, pero Le cierran por el cucaracho directamente va pasando de estudio en estudio, se van quedando con su plata y no le... Perdón, quiero cerrar esto. Lo que creo que pasa en realidad es que se van a alguien con el tema de la banalidad del mal. Es decir, esto es un sistema que está preparado para que todo el dolor, todo lo que le pasa a un trabajador accidentado, se vaya difuminando en una estructura burocrática en que finalmente nadie individualmente se siente responsable, ni el médico de comisión médica, ni el juez. Entonces nadie es culpable individualmente, todo se va difuminando, el mal se va difuminando, la víctima va a terminar siendo víctima y va a ser doblemente víctima, porque encima que tiene que soportar el accidente o la enfermedad. Bueno, pero por eso yo digo, hay que... Creo que este caso es paradigmático, como decía, bueno, porque en estos casos son los que tienen que generar algún cambio. Bueno, pero por eso digo, ahora hay que empezar a ir. Si me vuelve a pasar una cosa de esas características, yo hago una denuncia penal contra el médico, directamente. Y en la demanda, por el artículo 40, si me dieron daño punitivo, o voy por empezar a demandar al médico también. Yo creo que si el médico, cuando tenga miedo de decir, che, me voy a comer una... Porque si hay algo que le tienen miedo a los médicos es a la mala praxis. Entonces, si vos, cuando ya le va a tocar uno o dos, al tercero, si poner gancho vos, yo le voy a poner gancho. Entonces... de la comisión no se escuchó esa reporte. Ah, perdón. No sé, Pero creo que también tenemos que concientizar que los jueces tienen que hacer las denuncias penales, no nosotros. Los jueces, la Cámara, la presidencia de la Cámara. Yo creo que tenemos que empezar porque si no nos siguen tirando a nosotros la responsabilidad de las cosas que no funcionan. Me parece que tenemos que empezar a decir a los jueces en la cara, a ver, la sentencia, si no se cumple una sentencia, una cautelar que está firme, es una desobediencia, un mandato judicial. A ver, ¿qué van a hacer ustedes con esto? Ustedes tienen que hacerse respetar. A mí me daría, pero se me caería la cara. Perdón, no se escucha a la disertante. Hola, que yo también pensé que por ello iban a defender su jurisdicción cuando se hicieron las asambleas para aprobar la ley de riesgo y fueron a pedirle por favor que esperaran que se crearan otras comisiones para que no vengan todos los casos a Rosario. La jueza, por ejemplo, de Laboral 6, que fue a hablar en nombre de todos los magistrados. Entonces, si no tienen ego para cuidar su jurisdicción, ¿qué van a tener para cuidar a un trabajador? Es imposible que lo hagan. Bueno, hola a todos y a todas. En relación a lo que decías, Caro, del tema penal, que cuando fuiste, lo he comprobado en otro tipo de casos que no tienen ni la mínima relación con la gravedad del tuyo,
que es verdad, en el fuero penal y sobre todo como está configurado ahora con el Ministerio Público de la Acusación y demás, hay muchísima arbitrariedad en cuanto a qué caso se toma y qué caso no se toma en serio, y en función de eso se avanza y no se avanza. Y es todo un sistema que tiene que ver. Nosotros cuando nos reunimos de la asociación con Herbeta hace un par de meses o de semanas, le planteamos esto en relación a una cuestión mucho menos grave, que es grave igual, porque son créditos alimentarios, el tema de los embargos sobre las cuentas de las ART que no se efectivizan. Entonces le planteamos que era necesario que el mismo Poder Judicial, y sobre todo él como penalista, se celebrara un convenio dentro del Poder Judicial entre el fuero del trabajo y el fuero penal, y que se dieran charlas de concientización de qué es lo que se está incumpliendo. No es cualquier cosa lo que se está incumpliendo, sino que son incumplimientos sobre derechos humanos fundamentales, porque en definitiva esos son los créditos alimentarios, la reparación de un accidente o una enfermedad con una incapacidad importante y demás. Y medio que se sorprendió, y me parece que va de la mano un poco con la cuestión del discurso que hoy vemos en la sociedad, porque hoy es más fácil que el fuero penal haga suyo un planteo de una empresa criminalizando una protesta o un trabajador, que un planteo de este tipo de incumplimiento, porque estamos con el discurso de la industria del juicio, de los trabajadores que son delincuentes y demás. Entonces se va perdiendo la dimensión de qué es el derecho del trabajo, que es una rama de los derechos humanos. Con esto de no, los derechos humanos son solo para los delincuentes y todo este bli que escuchamos todos los días en los medios. Entonces me parece que es importante en los planteos que se hagan, como se habla de un genocidio por goteo, por ahí, por la cantidad de muertes evitables que hay en el mundo de las relaciones laborales, de las mutilaciones evitables que hay en el mundo de las relaciones laborales, ir con ese planteo y decirle, mirá, este es un delito muy grave porque esta persona se la mutiló, se la asesinó o llegó a un grado muy importante. Entonces, bueno, tenemos un fuero del trabajo en el cual lo que debería ser la regla es la excepción, una jueza con un perfil imparcial pero no neutral, comprometida con la persona de preferente tutela, y tenemos funcionarios del fuero penal también que en vez del principio de inocencia, del dubio pro reo, criminalizan a los más débiles. Entonces, bueno, me parece que el Poder Judicial en sí está en una situación, en un momento de que cuida más sus privilegios, de que no se nota a quienes realmente tienen que defender y hacia dónde tienen que ir, que es hacia la justicia social. Entonces me parece que un debate que está muy bueno darlo, y me parece que el camino también que vos hiciste en el fuero laboral y que marcó una diferencia, por eso atrae tanto la atención esto del daño punitivo y cómo es y demás. Ahora habría que tratar de que se logre también en el fuero penal, que se entienda y dar publicidad, porque si algo no le gusta al Poder Judicial cuando hace las cosas mal, es quedar en evidencia, es que se sepa que acá se les está yendo con un planteo de que hay una violación continuada de derechos humanos fundamentales, una tortura, las cosas por su nombre. Además tenemos lesiones graves, gravísimas, culposas, de última si no quieren dolosas, abandono de persona, incumplimiento de órdenes judiciales. Hay muchísimas cuestiones que se pueden abordar desde el punto de vista penal. Lo que pasa es que a mí, vuelvo a repetir, yo fui una vez con un caso de una estafa, que era muy evidente que hasta con adelante un escribano fue la estafa, un hombre que le vendían una publicidad y se la publicaron una única vez y después le traían el diario y era siempre el mismo diario que se lo metía dentro del nuevo ejemplar. Entonces todo consta, cuando fue con eso, obviamente el plan dijo, tengo homicidios, violaciones, robo, o sea, lo que se te ocurre, me voy a fijar en un diario de Irigoyen, la verdad que no tengo, bueno, pero una estafa. Es homicidio, es tortura. Claro, pero es como que si no, sáquenlo del código penal y listo, o sea, es como que ellos, y en realidad tiene que ver con esto, que tenemos que ser conscientes, hay víctimas clase A y hay víctimas clase Z. Cuando la víctima del delito o el que sufre las secuelas de una acción típica penal es un trabajador y bueno, no es tan grave, aparentemente. Ahora, si en realidad fuera al revés, bueno, estamos en una situación grave. Perdón. No, la sentencia fue apelada en su totalidad. Y se encuentra en vías de ser elevado a la Cámara, todavía no está radicado en ninguna de las salas, pero está apelado en su totalidad. A pesar de, apelaron incluso las medidas cautelares que ya estaban firmes, pero bueno, apeladas también.
No, solamente aportar a lo que dijo Seba, que me parece que en realidad es una cuestión social. Lo que vos dijiste de víctimas clase A y clase Z, ni hablar, pero más allá de eso, hoy un delito contra grandes empresas y de cuestiones económicas y que afectan cuestiones económicas, evidentemente para la sociedad toda es más grave que un delito contra la vida o contra la salud. Evidentemente hay algo en lo social en lo que se está fallando y no creo que seamos nosotros los laboralistas los que tenemos la visión dada vuelta. O sea, a mí me parece que es del otro lado de donde están mal las cosas, creo yo. Es peor que eso. A una acción legítima, un ejercicio de un derecho humano como el derecho de protesta, se lo criminaliza y una acción criminal se la justifica o se la deja indemne. Di Marco, sí, que lo pasamos. Ahora vamos a pasar al que quiera el fallo y también si necesitan algún, bueno, los voy a ir manteniendo en cómo avanza. De todas maneras, sí, los invito a empezar a incursionar con el tema de los daños punitivos cuando se encuentren con un caso de estas características y armar una estrategia acorde que ponga en evidencia los incumplimientos. Empezar a denunciar si las prestaciones médicas son deficientes, si las prestaciones dinerarias son deficientes, denuncias, medidas cautelares. Por la vía de las acciones hablamos con Juan Ignacio. Medida cautelar por el 141 del CPL, con base a Camacho Acosta, despachos interinos de fondo, si es necesario, hay casos. Yo recuerdo, tuvimos un caso muy concreto que hubiera habilitado un despacho interino de fondo, un trabajador con gran invalidez, también que había quedado paralítico, reconocida la incapacidad y reconocido el accidente, pero nosotros íbamos por una reparación civil y habíamos planteado subsidiariamente, o no, acumulado, pero acumulado no, esta disquisición que vuelvo a hacer, por un lado las prestaciones en especie de la ley, por otro lado la reparación, y cuando se cumplió la situación se terminó la provisionalidad, que en ese momento todavía estaba vigente y ya la situación era irreversible, quisimos plantear en el marco de juicio, donde ya había pericia y ya había habido también incluso un dictamen de la comisión médica, un despacho interino de fondo para que aunque fuera, le permitieran al trabajador cobrar las prestaciones de la ley. Y el juez casi se descompuso prácticamente. Me dijo, por favor no me haga esto, por favor no me haga esto, directamente. Yo me comprometo a que lo cierren, les designo una audiencia, los invito a los de la ART que vengan, pero ponen un brete al juez, eso no se hace porque no está reglamentado y no está en... Bueno, hay que animarse. A ver, en el peor de los casos nos dirán que no, y no creo que a alguien le carguen en costas por pedir daño punitivo, de última no lo estimen, piden daño punitivo porque tampoco hay una pauta estricta. Yo acá había pedido 2 veces la incapacidad, pero teniendo en cuenta la incapacidad estimada de acuerdo a la ley de riesgo, que era 1 millón, 1,5 millones. Entonces, bueno, eso lo dejan supeditado a lo que considere el juez, pero animémonos porque así se van a ir abriendo camino. A lo mejor es un tema de conciencia, así como en su momento también se discutía si el trabajador podía ir por la ley antidiscriminación y hubo que hacer todo un trabajo minucioso de jueces, de abogados, de trabajadores, porque parecía que cuando uno entraba al trabajo dejaba el traje de persona, de ciudadano en la puerta, y después se ponían de trabajador y después salía. Bueno, acá es igual, parece que uno cuando entra al trabajo deja el de consumidor afuera, no puede ser consumidor y trabajador al mismo tiempo, y después vuelve y sale. Ella no quiere entrar en el tema, ella dice, no entiendo necesario recurrir al artículo 52 porque tengo las acciones preventivas. Yo creo que lo hizo con intención de decir, como todavía no está totalmente instalado el tema, o en la conciencia, en el inconsciente colectivo y en los jueces, que en estas formas de abordarlo, y me lo dejó planteado ahí. Yo en ese momento hice, que lo veo como complicado. Ahora entendí, si todavía hay incumplimientos, puedo ir por el lado de lo preventivo.
No se metió. Dijo, esto vamos por esta vía, no considero necesario entrar a discutir por esa cuestión porque me alcanza con las acciones. Sí, sin dudas. Yo no creo que se le aplique la ley de consumidor, pero Sí, es una opinión sí, personal la sí, mía, ¿no es es cierto? válido, seguro. Y que está apoyado por un montón de otra Sí, gente que sí, opina eso están mismo. para Así los que dos ella, lados. ella dijo, ¿por qué le voy a dar yo una herramienta para que vaya en contra de esto? A mí me parece que te favoreció y mucho. Va, una opinión. Sí, yo después, analizándolo y creo que viendo desde la perspectiva de las acciones preventivas y lo que buscan y en realidad siguiendo esta lógica de que estamos tratando de proteger la indemnidad psicofísica, creo que es razonable el planteo. De todos modos, eso es importante también, hacer todo un desarrollo minucioso de cómo fue el hecho, porque en definitiva, si ustedes lo piden, sea cual sea el fundamento jurídico, iura no vicuri, el juez encuadra. Y creo que en este caso ha sido tan obsceno el manoseo, el maltrato, la desidia, el desprecio hacia cosas tan básicas como un tema de la salud, que bueno, era imposible no conmoverse. Yo estaba segura que iba a salir un fallo lindo, un fallo sin saber que iba a tener esta trascendencia, porque reitero, yo estaba reconvencida que los daños punitivos se habían dado en el Fuero y en Rosario incluso. Para mí no era algo novedoso, después cuando veo la trascendencia que tuvo y la llamado y digo, bueno, se ve que no hay. Bueno, ahí empecé a tomar dimensión de lo que había pasado, pero creo que atrás de esto se repiten, porque no es el único. Di Marco, lamentablemente hay varios Di Marco. Todos los días hay Di Marco y volvemos a lo mismo. ¿Qué sentido tiene? Te obligan a transitar el caminito de la comisión médica para que un expediente, cuando no te quieren aceptar un siniestro o no te rechazan la contingencia o las prestaciones, demora 6-7 meses para que te den tratamiento. Entonces, obvio que a esta altura, incluso dentro del sistema, tampoco sirve porque las prestaciones llegan tarde. Mira, yo me tengo que retirar y a lo mejor otra gente también, pero no me quisiera ir sin felicitarte y pedir un aplauso Gracias. muy grande para vos. Como para todos, fue mérito de todos. Colaboramos todos porque la experiencia de los otros y los aportes, la doctora Javier, que su material, los aportes de acá el colega, Claudio, Mariela, que es mi socia, la doctora López Fernández fue una de las primeras. Insistamos con los incumplimientos de la RT, los incumplimientos, porque claro, ella manejaba el caminito de la RT. Insistamos, vamos a ayudarnos entre todos y los invito a empezar a intercambiar posibilidades y estas visiones y estas posibilidades que nos abren nuevas formas de atacar casos tan injustos. Gracias por venir, gracias por asistir y bueno, lo que me pongo a disposición.